Muy buenas a todos, yo soy Redwan y os doy la bienvenida al curso de Palestina, Historia Completa, desde el origen hasta la actualidad, todo lo que debes saber mediante el Instituto Anselm Turmeda, y espero que sea de vuestro agrado. Bueno, este es un índice de los temas que vamos a tratar. En primer lugar tenemos una introducción, luego Europa cuando Israel no existía, ya que para abordar el inicio del conflicto tenemos que abordar una región distinta, que es Europa, ya que Israel no existía. Luego hablaremos del primer congreso sionista, la ejecución del plan, el inicio de las oleadas y en búsqueda de apoyos internacionales, que serán los dos principales objetivos que tendrá el plan sionista al inicio. Luego hablaremos de la dependencia de Palestina, que en principio tendríamos que hablar de la independencia de Palestina, pero por desgracia no se podría dar. Hablaremos de la Carta de las Naciones Unidas, la guerra como solución, que al final es como se han entendido las diferentes naciones cuando el diálogo no ha funcionado, y abordaremos tres principalmente: la guerra árabo-israelí, la guerra de los 6 años y la guerra de Yom Kippur. Luego hablaremos de Palestina como protagonista, ya que en esas guerras influyen también otras naciones árabes. Palestina en busca de su independencia, la guerra civil libanesa, que será bastante importante para este conflicto. Y luego abordaremos un título que he querido dar como Entre la paz y el conflicto, donde hablaremos de la primera intifada, los acuerdos de Oslo, la segunda intifada y el reconocimiento de Palestina, que se darían de manera paralela, y luego la guerra contra Gaza, que es lo que viene dándose en los últimos años hasta la actualidad. Y por último daremos una serie de claves para poder comprender el conflicto de Palestina de manera completa. El 7 de octubre de 2023, a las 6:30 de la mañana, militantes armados de Hamas cruzan la valla que separa la Franja de Gaza e Israel, asesinando y haciendo prisioneros a centenares de personas. Y Benjamin Netanyahu declara el estado de guerra y dice: llevaremos a cabo una poderosa venganza por este día negro para Israel. Y a partir de entonces se daría una serie de noticias, muchas de ellas contradictorias, paralelas, unas con sentido, otras sin sentido. Pero lo que estaba claro en este conflicto era que Israel había infligido la peor catástrofe humanitaria de la historia. Pero la realidad es que este conflicto no tiene origen ni el 7 de octubre de 2023, tampoco tiene origen en el final de la guerra de Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, tampoco su origen se da al inicio de la guerra de los 6 años, tampoco es la guerra árabo-israelí, que se da después del reconocimiento de Israel, ni siquiera de la legitimidad que se dio en algunos estados. Tiene su origen realmente a finales del siglo XIX, directamente cuando Israel no existía. Europa cuando Israel no existía. En primer lugar hay que contextualizar lo que era Europa durante ese siglo y su relación con la cuestión judía. La cuestión judía era un problema que se había dado durante siglos en Europa, ya que se habían dado diferentes pogromos, persecuciones, marginaciones, y los diferentes judíos tenían dos planes para acabar con esa situación. La primera sería la emancipación judía, fundada por Moses Mendelssohn, que era la principal, que se basaba principalmente en intentar integrarse dentro de la sociedad donde vivían. Por ejemplo, mediante diferentes inventos, ideas ilustradas, intentar hacer progresar al país gracias a los judíos y a la gente de la propia nación en donde estaban. Uno de sus principales hitos fue, por ejemplo, crear la Torá en habla alemana, que sería una de las maneras de impulsar este reconocimiento, este intento de poder integrarse dentro de las sociedades donde vivían. Y el otro movimiento sería el sionismo, que Theodor Herzl sería su mayor impulsor, que era crear una nación fuera de Occidente, porque creía que los judíos nunca podrían integrarse dentro de la sociedad donde habitaban, principalmente porque tenían una religión distinta, una cultura distinta, maneras de ser distinta, pero tanto tenían que tener su propia nación para llevar a cabo de manera libre todo su cultura, su religión, formas de ser. Pero realmente Theodor Herzl nunca fue una persona que realmente le interesó la cuestión judía o qué hacer con los judíos. En un primer momento él fue un periodista que trabajaba en el New Free Press, de un periódico austrohúngaro, y fue corresponsal a París, como en la actualidad cuando nos hablan de cualquier cuestión que esté en China, Japón, Estados Unidos, hay un corresponsal en aquel área para que nos explique bien lo que está sucediendo.
Pues en 1894 se dio el caso Dreyfus. Es un caso complejo, pero intentar resumir que fue un almirante judío que fue acusado de espionaje, en primer lugar, sin pruebas y sin realizar un juicio justo, y se le declaró como culpable. ¿Por qué? Simplemente porque era judío. Esa era la cuestión principal. Por miedo a la opinión popular, ya que llevar a cabo un juicio justo y declararle como inocente haría que la gente, la propia ciudad del país, se levantase en contra de esta decisión. Por lo tanto, directamente se le declaró como culpable. Y en ese momento Theodor Herzl comprendió que el sionismo era vital para llevar a cabo, para que los judíos pudiesen vivir de manera libre. En 1895, un año después, diría: en París, como ya he dicho, he adquirido una actitud más libre hacia el antisionismo. Por encima de todo, reconozco el vacío y la inutilidad de tratar de combatir el antisionismo. La única solución era el sionismo para él. Por lo tanto, las bases se sentarían en el primer congreso sionista en Basilea, en el año 1897. El primer congreso sionista. La verdad es que a mí no me gusta relatar este tipo de congresos de una manera políticamente correcta, porque al final ellos esbozan lo que ellos quieren que la opinión popular conozca, no realmente sus pensamientos. Por eso lo que he hecho es coger a 3 de sus principales figuras y rescatar diferentes extractos que dijeron a lo largo de su vida en un periodo parecido al donde se da la primer congreso sionista. Por ejemplo, Theodor Herzl, que en ese primer congreso se elegiría como el presidente, diría: debemos expropiar con cuidado la propiedad privada. En el estado que se nos ha asignado intentaremos desplazar a la población pobre que esté a lo largo de la frontera, procurando empleo para ellos en los países de tránsito. Como veis, en un primer momento ya se habla de expropiar con cuidado la propiedad privada, que esto al final es una barbaridad. Tú coges a la población que habita ahí y les quitas su territorio, y encima desplazas a la población pobre, que principalmente en Palestina la mayoría de la población era pobre, ya que las grandes comerciantes, grandes terratenientes eran principalmente gente extranjera, la mayoría eran otomanos, y les desplazas a países de tránsito. Es decir, tú coges, ocupas su tierra y desplazas a la población pobre, es decir, a casi todos, a países de tránsito, que es actualmente lo que pasa. La mayoría de palestinos, por desgracia, no viven en Palestina, viven en Jordania, Egipto, en Siria, en Líbano. Max Nardau, que sería escogido en ese primer congreso como vicepresidente, diría: el sionismo busca establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina, garantizando en virtud del derecho público. Es decir, ya liga hogar con pueblo judío. Es decir, el hogar ya no es de los palestinos, ya no es de la gente que habita ahí, es de los judíos que están dispersados en Europa y en diferentes naciones. Es decir, ya hace ese paralelismo de hogar con pueblo judío. Y por último tenemos a Leon Motzkin, que es uno también de los principales vinculantes a este congreso y de las personas más importantes del movimiento sionista. Diría: nuestra idea es que la colonización de Palestina debe proceder en 2 direcciones: el asentamiento de judíos en Eretz Israel, la tierra de Israel, y el reasentamiento de los árabes. Es decir, ya empieza a hablar de colonización de Palestina, de manera libre. Habla de colonización de Palestina, y para hacerlo deben asentarse los judíos en la tierra de Israel y reasentar a los árabes en otras naciones. Es decir, vemos que sus ideales van muy parejos y muy relacionados con lo que pasa actualmente, cuando este primer congreso hace más de un siglo que se dio. Por lo que todo debemos tener en mente que es un plan que no nace de la nada, que se da por diferentes circunstancias, sino que ya se estaban planteando esos ideales que conocemos a día de hoy. La ejecución del plan. Al final todo plan tiene una ejecución. Y creo dividirlo en 2 partes. El plan 1, que sería mediante la progresiva compra de asentamientos y llegada de oleadas de judíos, que era la principal idea que tenían. Y un plan 2, que es el reconocimiento de apoyos internacionales. Al final tú no puedes hacer nada si no tienes una gran potencia atrás que te cubra las espaldas. Y lo intentaron con diferentes potencias. Con el Imperio Otomano, con Alemania, en conferencias como La Haya. Incluso hablaron con Egipto por medio de Joseph Chamberlain, secretario inglés, y no encontraron ningún apoyo hasta que llegó Gran Bretaña. El inicio de las oleadas se darían en
5 concretamente. Al final están divididas de manera... Hay cierta división y cierta disputa en ver cómo se divide. Yo he querido dividir en 5. La primera, la gran oleada, que vendría de los Habenei Sion, que son población judía que estaba en Rusia principalmente. En 1881 llegaría entre 25 y 35.000. La segunda oleada, que ya vendría de Europa, 40.000 judíos. La tercera, de 1919 a 1923, de 35.000 judíos. La cuarta, también de Europa, del 24 al 29, con 80.000 judíos. Y la quinta oleada sería la más grande, ya que se da en aquel periodo donde la Alemania nazi empezaba a implantar cada vez más medidas antisionistas, donde llegamos hasta a tener a más de 225.000 judíos, es decir, el 31% de la población ya era judía en Palestina, y el sector de la economía superaba a la árabe. Y además la mano de obra era judía, que era lo más importante, ya que tenían la empresa y no mantenían los trabajadores árabes que estaban hasta aquel entonces, sino que traían población judía desplazando a los árabes y obligándoles a estar en una situación de pobreza, o dos, emigrar a otro país donde encontrar oportunidades para poder trabajar. En busca de apoyos internacionales. Aquí el principal valedor sería Gran Bretaña, con la declaración de Balfour el 2 de noviembre de 1917, que sería el primer paso para crear este inicio de este Estado palestino. Se dice: el gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. A mí lo que me hace más intriga y lo que me da más... No es la palabra curiosidad, pero manera de entender el hecho de por qué se dice contempla con beneplácito. Al final, cuando un Estado crea algo, lo crea por un bien mayor para su propia gente, para el Estado, para sus aliados, incluso para el mundo, por así decirlo. No lo hace porque realmente quiere, sino que hay un deber detrás. Aquí no vemos ningún deber detrás, incluso no se dan ni siquiera los argumentos de por qué lo voy a hacer. Simplemente se dice que se hará. Se creará en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío y hará sus mejores esfuerzos además para crearlo. Y dice que no se hará nada para perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es como si Palestina fuese un lugar desértico donde no habitase nadie, y bueno, si encontramos comunidades no judías, pues no les intentaremos perjudicar, cuando al final Palestina es una nación llena obviamente de palestinos que viven en su hogar. Y se habla de ellos, no se menciona en ningún momento palestinos, se habla de comunidades religiosas no judías, como si el lugar estuviese lleno de judíos y hubiese 2, 3, 4 personas no judías que bueno, que se intentará pues no perjudicarles. Y todo esto se ratifica en la Carta de las Naciones, de la Sociedad de Naciones, en el año 1922, cuando se decreta el mandato de Palestina, que estará encargado de gobernarlo Gran Bretaña. En primer lugar se dará el derecho del sionista al Israel histórico, que es la gran parte del Canaán, del antiguo Canaán. No se menciona a los palestinos en ningún momento. El status quo de los lugares santos quedará fijado, es decir, la mezquita Al-Aqsa, por ejemplo, o la Cúpula de la Roca, todas esas áreas, al final son lugares sagrados de los musulmanes, se mantendrán así. Se crea instituciones de autogobierno que los palestinos no habían tenido nunca. Al final sus instituciones de autogobierno habían sido los otomanos y los otomanos pasaron a los ingleses. A los judíos se les da ya directamente el estatus de autogobierno y facilidad de las llegadas de los judíos para darle nacionalidad. Todo judío de cualquier parte del mundo que llegase a Israel ya tendría la nacionalidad palestina, y a los palestinos se le da impedimentos en diferentes partes. Por ejemplo, en América un palestino no podía volver a Palestina, tenía que quedarse ahí o a ir a terceros países o encontrar algún modo, pero no podía ir directamente a Palestina. Y por último, la posibilidad de escuelas de dar sus clases en hebreo, que sería el primer paso para de alguna manera legitimar el hebreo como idioma oficial
en una región que había tenido como idioma el árabe durante siglos. Obviamente, los palestinos no se iban a quedar con los brazos cruzados y se da la gran revuelta árabe, que realmente fue una huelga general, no hubo nada más, de 6 meses. Pero ¿qué pasó? Gran Bretaña tuvo la espectacular idea de dar el 16% del territorio a Israel y el restante seguía como antes, de control inglés. Obviamente los palestinos protestarían y se darían diferentes enfrentamientos. Y Gran Bretaña desplegó 2 divisiones de tropas adicionales y escuadrones de bombardeo y creó un gran aparato represivo ante población. Tenemos, estas imágenes no son de la época, pero creo que muestran bastante bien lo que sucedió. Tenemos juicios y ejecuciones sumarias. Sin un juicio justo, sin pruebas, se ejecutaban las personas, se creaban campos de concentración para estas personas y la utilización de escudos humanos, que ahora es muy, muy famoso el supuesto de que diferentes organizaciones crean escudos humanos, como vemos en la primera imagen que os he traído, es de Irlanda del Norte y tenemos a un inglés con 2 escudos humanos que son 2 niños pequeños. En Sudáfrica, cuando estaba el apartheid, tenemos a otro escudo humano. Y Israel, tenemos como un niño está atado a un coche con el intento de que milicias o grupos armados no disparasen, ya que disparar sería poder asesinar al escudo humano elegido, que en este caso es ese niño. También he querido rescatar un texto de Zev Jabotinsky, que es el principal impulsor del primer ejército israelí, que diría: si quieres colonizar un territorio en el que ya vive gente, debes disponer de una guarnición en este territorio o encontrar un benefactor que te proporcione esa guarnición. Al final el benefactor, obviamente en este caso, era Gran Bretaña. Y finalmente Gran Bretaña, ante este hecho, lo que haría sería dictar el libro blanco, que lo que hacía era, por un lado, dejaba de permitir que judíos de diferentes partes del mundo llegasen, intentando darle un aparato más controlado, como pasa en cualquier país, que cualquier persona llega, pues necesita pasar un tiempo en ese país, pasar una serie de características para sentarse ahí, y se dio la promesa, que nunca se llegaría a dar, que Palestina tendría instituciones de autogobierno. Esas 2 características o promesas que dio Gran Bretaña sería al final el impulsor de que Israel dejase estar ligado a Gran Bretaña y se buscase un nuevo aliado que llegaría a ser, imagino que todos conocéis, Estados Unidos. Y ahora hablaremos de la dependencia de Palestina. Por desgracia, cuando hablamos de esta época solemos hablar de independencias, ¿no? La independencia de Argelia, independencia de Malasia, de la India, de Kenia, de diferentes partes del mundo, pero por desgracia una nación que no podemos hablar de independencia, sino que tenemos que hablar de su dependencia, que es Palestina. La dependencia de Palestina empezó mal directamente. ¿Por qué? Porque Israel se pudo ganar buenos aliados y Palestina no. En primer lugar, se buscó como aliado a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos habría muchos judíos, muchos de ellos muy influentes, y en el programa de Biltmore se decidiría 2 cosas. Uno, que se intentaría colonizar Palestina fuese como fuese, incluso mediante el uso de armas. Y 2, Estados Unidos tenía que ser su nuevo aliado. Y además tenían ese poder de ser muy influentes en Estados Unidos, por lo que no habría muchos problemas, ya que Palestina en Estados Unidos pues no era nada influyente. La URSS también apoyó en un primer inicio la creación del Estado de Israel. ¿Por qué? Por algo práctico. En su territorio había muchísimos judíos que querían reasentar. Por lo tanto, crear un Estado de Israel le permitía que todos esos judíos se trasladasen a Israel. Y por último, Occidente, por una decisión también práctica. Tras el Holocausto, nadie quería estar en Alemania. Occidente era vista como el principal culpable de lo que había sucedido. Por lo tanto, no se podía dar una imagen al público de que seguimos de alguna manera desprestigiando a los judíos. Por lo tanto, crearles su propio Estado y ayudarles limpiaría en parte esa imagen. Y además, Occidente tampoco quería a esos israelíes. Por lo tanto, el Estado de Israel era la solución perfecta. Palestina tuvo todo lo contrario. Por un primer momento tuvo el rechazo de la Liga Árabe. ¿Por qué? Porque la Liga Árabe al final seguía muy influenciada de Gran Bretaña. Al final eran potencias independientes en teoría, pero en la práctica no. Y ante la queja de la población se llevó al Alami, que era un funcionario
de origen palestino, pero que trabajaba para Inglaterra, por lo tanto tampoco solucionaría nada. Además, uno de quien debía ser sus principales aliados, Abdullah de Transjordania, aspiraba a obtener Palestina, quería que ese territorio se fusionase con Jordania y él fuese el gobernante de, bueno, lo conocía en ese entonces por Transjordania, que es la actual Jordania, y Palestina. Y luego Arabia Saudí, que podía ser un buen país para intentar ayudar a los palestinos, dependía demasiado de Estados Unidos. Al final, sus exportaciones dependían de ella, sus inversiones también dependían de Estados Unidos, incluso para modernizar el ejército dependía de Estados Unidos, por lo que necesitaba más de Estados Unidos de lo que podía ayudar a Palestina. Por lo tanto, en la Carta de las Naciones Unidas todo estaba claro. En la resolución 181, el 29 de noviembre de 1947, se dicta que Israel tendría el 54% del territorio cuando habitaban 33% de la población en el Estado judío. Y Palestina tendría el 46% del territorio con 67% de la población. Es decir, aquellos que tienen más población tendrían menos territorio, y los que tienen menos población, más territorio. Y tras 33 votos a favor, 11 en contra y una abstención, se dio como disposición la resolución 181 que declaraba el 54% del territorio para Israel y el 46% para Palestina. El mapa de los diferentes países que votaron son el que tenéis aquí presente. Es bastante fácil de saber por qué eligieron esa decisión. Al final, los países que podían votar, uno, eran occidentales, Estados Unidos y diferentes países de Europa. Rusia, lo que era en aquel entonces la URSS, que sus países aliados también votaron a favor de la creación de este Estado palestino, con ese porciento de territorio. Luego países también muy influenciados por Estados Unidos, como es Australia o Nueva Zelanda, América Latina, y los únicos que votaron en contra fue Oriente Medio, ya que seguramente si esta votación se hubiese dado años después, donde diferentes países hubiesen logrado su independencia, pues hubiese sido otra decisión, pero por desgracia fue esta. Y un caso curioso es Inglaterra, que era el único país que conocía la situación y cómo era ese territorio, que se abstuvo. ¿Por qué? Porque conocía las consecuencias. Y ni palestinos ni judíos aceptarían esta decisión. El siguiente título sería La guerra como solución. Al final, el ser humano es la principal vía que busca, la guerra. No necesitas hablar, ni estar de acuerdo con tu aliado, ni tener mismos ideales, que era lo que pasaba. Por lo tanto, la guerra sería la principal solución para de alguna manera encontrar una solución que solo beneficiase a uno de los contendientes. La primera sería la guerra árabo-israelí. Se daría mediante unos enfrentamientos y disturbios entre los judíos y árabes, ya que ninguno aceptaba la disposición 181 de las Naciones Unidas, pero la superioridad israelí era evidente. ¿Por qué? Por un lado, los israelíes tenían un inicio de un ejército, ¿no? Tenían a Haganah, que era una serie de milicias que trabajaban como ejército, y luego tenían a Irgun, que directamente era un bando terrorista de Israel, que luego se uniría al ejército y llevarían a cabo el inicio del plan Dalet, que sería conquistar todo lo que es Palestina. Y al final los palestinos simplemente eran milicias desorganizadas, población que había cogido las armas, y se daría una completa masacre. Conquistarían Haifa, Hebrón, partes de Jerusalén, expulsaría de sus territorios reconocidos como palestinos a un montón de población, entre 300 y 350.000 palestinos. Ese año fueron expulsados y convertidos en refugiados. Gran Bretaña abandonó el lugar y la situación era esa, por lo que la única decisión que se podía llevar a cabo era que Israel tuviese todo el control de la región de Palestina, o que interviniese un tercer actor, que sea lo que pasaría. Los países árabes intervendrían en el conflicto.
Abdullah I de Transjordania sería como el jefe de este ejército o la cabeza visible. Estaría compuesto por tropas de Egipto, más Yemen y Arabia Saudí, que enviarían algunas tropas, aunque no entrarían de manera oficial en el conflicto, Transjordania, Irak, Líbano y Siria. Todos ellos comprendían entre 20 y 25.000 hombres. Contra Israel, que también tenía 25.000 hombres. El plan era que cada uno por su lado entrase y tomase todo Israel, y ya a partir de ahí se decidiese quién se quedaría con qué o lo que se haría, porque como os he dicho, muchos de esos actores no tenían la idea de independizar Palestina, sino hacerse con ella. Por ejemplo, Jordania, que quería hacerse con Cisjordania y si era posible con toda Palestina. Pero ¿qué pasó? Cada uno entró por su lado, desorganizados, no había unidad, no había una cooperación, no había nada. Simplemente cada uno entró por su lado, grupos descoordinados, entraban como podían, algunos con armas, otros sin armar, con tanques, sin tanques, cada uno con lo que podía. En cambio Israel tenía una unidad, un objetivo, una manera de actuar, era realmente un ejército. Y el plan fue dividir los diferentes, bueno, el diferente ejército israelí se dividió y expulsar a los que se suponía que eran invasores. Por lo tanto, vemos cómo esta coalición de países árabes entra y en unos meses sale, por lo que no valió absolutamente de nada, hasta cierto punto. ¿Por qué? No valió para nada para Palestina, pero por ejemplo Egipto el 24 de febrero pasaría a controlar la franja de Gaza. Líbano se rendiría el 23 de marzo, Transjordania el 3 de abril controlaría Cisjordania, que era algo que le había interesado desde hacía tiempo, y Siria el 20 de julio. La descoordinación se ve claramente que cada uno pacta su retirada en un año distinto, en un mes distinto, un día distinto. Ahí se ve la desorganización. Al final, si tú coges a Abdullah I como cabeza de tus unidades, él debería pactar la rendición. Pero como veis, cada país lo pacta a su manera, con unas condiciones distintas, en fechas distintas. De ahí se ve la total descoordinación de los aliados. Y Palestina pasaba de tener el 26% a tener el 22% entre comillas. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenía el 0%, porque la franja de Gaza era egipcia, controlado por Egipto, y Cisjordania era controlado por Jordania. Y Palestina desaparecería. Y se daría una especie de paz armada en Oriente Medio. Y el 11 de mayo de 1949, Harry Truman recomienda como presidente de los Estados Unidos que Israel formase parte de la ONU, aceptan y el 11 de mayo de 1949 Israel pasaba a ser miembro de la ONU. La Guerra de los 6 años. La realidad es que se llama Guerra de los 6 años, pero no fue una guerra. ¿Por qué? Israel tenía miedo de que otra vez los diferentes aliados árabes se uniesen y entrasen en Israel. Ya que os he hablado hace instantes de que se dio una especie de paz armada. Estaba la paz, pero todos los estados se estaban armando para una posible guerra. Israel, con el apoyo de Estados Unidos, le dijo: yo voy a entrar, voy a atacar a Egipto, Siria, Jordania y Líbano. Necesito tu apoyo. Lo tengo. Estados Unidos accedió y el día 1 destruyó toda la aviación de estos países. Aquí la guerra había finalizado. Al final hablamos del Mossad, una de las principales inteligencias. Sabía la aviación en qué posiciones estaba concretamente y el primer día las destruyó al completo, de todas las naciones. Y los siguientes días empezó a tomar territorios. El día 2 tomó la franja de Gaza y la península de Sinaí. 3 captura Jerusalén y diversas ciudades de Cisjordania. En la 4 destruye el barco estadounidense Liberty, que recordamos que la última vez que se destruyó un barco estadounidense entró en la Primera Guerra Mundial. Aquí pues no pasaría, simplemente Estados Unidos dijo que fue un error y siguió como si nada. Y ese mismo día Egipto se rinde, acepta la tregua. El quinto día conquista los montes del Golán por parte de que era territorio sirio. Y el 6 avanza hacia Damasco, pero la ONU dicta el alto al fuego y Israel al final se detiene. Tampoco tenía ningún interés en entrar en Damasco, que eso no duraría la verdad que mucho. Y al final había logrado Israel lo que quería. Se dio la resolución 242 del Consejo de
de seguridad. Aquí aparece la carta y yo quiero que os fijéis en el punto 1 donde dice, donde hay, dentro del punto 1 está otra vez el punto 1 y 2. En el 1 se dice retiro de fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto, y 2 terminación de todas las situaciones y beligerancias o alegaciones de su existente y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad e independencia política de todos los estados de la zona y de su derecho a vivir la paz dentro de las fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza. Israel había conseguido lo que quería. El que, en vez de que se le exija que libere las zonas o regiones ocupadas de Palestina, se le exige que libere las zonas ocupadas de Egipto y de Siria. Al final ya no se hablaba de zonas ocupadas de Palestina, se hablaba de otras zonas ocupadas y el conflicto ya no tenía la mira en Palestina, sino en Egipto y en Siria. Y se pedía que se liberen esas zonas. Es decir, lo que era Palestina ya no se hablaba de ello, que era lo que quería, al final que no se hablase de esas zonas ocupadas, sino que se hablase de las otras y de una manera indirecta se legitimasen las anteriores. Paralelamente se daría la resolución de Jartum. La resolución incluye los 3 nos, que es el no a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel y no a las negociaciones con Israel que firmarían todos los estados de la Liga Árabe. Y aquí pasamos a la guerra Yom Kippur, que creo que es la primera guerra que podemos decir que los árabes podían haber vencido, pero que no vencieron por lo que os contaré. Al final, Siria quería liberar la región de los montes del Golán y Egipto quería recuperar la región del Sinaí. Egipto contaría con entre 650.000 y 800.000 soldados y Siria con 150.000 soldados más ciertas ayudas que venían de diferentes países, como podía ser Irak, Jordania, la propia Marruecos, mientras que Israel contaba con aproximadamente 400.000 soldados para defenderse. Al final, lo de Egipto y Siria tomarían el plan que había tomado años antes Israel, que sería atacar directamente, no a la aviación, pero sin previo aviso, cuando había ciertos indicios de que Egipto, Siria iba a atacar, Israel no hizo apenas nada y se dio el ataque. Egipto recupera en 10 horas la región del Sinaí y resiste a la contraofensiva de Israel. Siria pudo avanzar aún con pérdidas, pero avanzó en el territorio y la contraofensiva solo hizo que retrocediese un poco, por lo que había sido algo muy prometedor de que pintaba de que Egipto y Siria podían entrar realmente en Israel. Israel empieza a tener pérdidas militares, pide la financiación de Estados Unidos e inicia los contraataques que no tendrían mucho éxito. Pero ¿qué pasaría? Si veis la imagen que os he puesto, los tropas sirias entran por el norte a la región del Sinaí y se quedan ahí. Pero la región del sur no hay un ejército resguardando esa zona. Por lo tanto, Israel entra por la zona del sur, que es donde aparece el círculo, rodea al ejército israelí y les ataca por detrás, causando una pérdida total de todo el ejército. Por lo tanto, Egipto acepta automáticamente el alto fuego decretado por la ONU el 22 de octubre, ya que había un peligro de que Israel entrase directamente en territorio egipcio en dirección a El Cairo, y todas las fuerzas se van a la región de Siria, que al final no puede aguantar, ya que pasamos de tener 2 frentes a tener solo un frente y acaba retirándose Siria. Y se darían los diferentes acuerdos de paz. Egipto años después se darían los acuerdos de Camp David de 1976, donde se le da la devolución del Sinaí y por primera vez en la historia un país árabe reconoce al Estado de Israel, y no solo eso, sino que se alinea con Israel y Estados Unidos, acabando con esa beligerancia que hasta entonces había mantenido históricamente con Israel. En Siria tomaría un camino totalmente distinto. Rompe relaciones con Israel, que ya estaban rotas, no había relaciones entre ellos, y rompe relaciones con su aliado de Estados Unidos, dirigiéndose más a la órbita de la URSS, mientras que el mundo árabe
Hay un embargo del petróleo de los países árabes. Se inicia la crisis del petróleo, donde el barril pasa de 2,90 a 11,65 dólares, dándose una gran crisis en todo Occidente que duraría años en recuperarse. Y por último, Occidente se daría cuenta de que los países árabes realmente podrían perjudicarles. Por lo tanto, eso cambiaría un poco la actitud tan normativa y tan hábil de conceder toda ayuda a Israel a poder tener cierto cuidado. Y hablo de Occidente como Europa, no tanto como Estados Unidos. Hasta este momento estamos hablando de la liberación de Palestina, pero haciendo mención a un montón de estados, pero no a Palestina. Hablamos de Egipto, hablamos de Siria, en Palestina como protagonista. Hasta ahora hemos hablado de diferentes estados, menos de Palestina. Hemos hablado de Egipto, de Jordania, de Siria, de Líbano, pero ¿qué pasaba realmente con Palestina? En paralelo a estas guerras, donde los árabes perdían, Palestina se dio cuenta de que tenía que ser ella la que cogiese las riendas del conflicto. Palestina en busca de su independencia. A partir de 1950 se darían dos movimientos que tenían como objetivo la independencia de Palestina. En primer lugar tenemos el Movimiento Nacional Árabe, creado en 1951 por George Abbas, que era de tendencia marxista y leninista, y la manera de conseguir la independencia de Palestina era aliarse con los árabes, que los árabes creasen una especie de Unión Europea, pues, por así decirlo, una especie de unión entre árabes, y entre esos diferentes propósitos tendría que estar la liberación de Palestina. Y Palestina, junto a estos líderes árabes, conseguirían su independencia. Fatah era todo lo contrario. En primer lugar, daba igual tus creencias, tu ideología, admitían cualquier creencia, cualquier ideología, y su idea era desligarse de los países árabes y que sean los palestinos los que busquen la independencia de Palestina. George Abbas también empezaría a desligarse de la idea de unirse a los árabes y abrazaría la ideología de Fatah, creando el Frente Popular para la Liberación de Palestina en 1967. ¿Por qué? Porque al finalizar la guerra de los 6 años se dio cuenta de que los árabes realmente no tenían las características ni las herramientas para llevar a cabo la liberación de Palestina, y muchas veces en ese conflicto buscaban más sus intereses que los intereses de Palestina. Por lo tanto, tenían que ser los palestinos los que buscasen la independencia de Palestina. La Liga Árabe se dio cuenta de esto y creó la Organización para la Liberación de Palestina, la conocida como OLP. Pero, de manera paralela, cuando se perdió la guerra de los 6 años, se vio que cada país iba por libre, realmente no querían la independencia de Palestina, o si la querían con una serie de condiciones que la favorecía, solo a ellos se dio una lejanía, en donde los palestinos dijeron, vale, la OLP debe buscar la independencia de Palestina por su propio mérito, no tenía que dejar de lado a los árabes, aunque hubiese sido creada en un inicio por la Liga Árabe. A esta OLP se uniría el Frente Popular para la Liberación de Palestina y Fatah, y elegirían como presidente a Arafat. Tendría su sede en Jordania, en Karameh, y aquí se consiguió el primer gran hito de Palestina, que fue la batalla de Karameh. Al final, tras instalarse ahí, el ejército israelí atacó la región para intentar acabar con la OLP, y los palestinos, ayudados por el ejército jordano, en 1948 lograron vencer a Israel, que al final era un hito. Al final habían logrado los palestinos, con cierta ayuda de los jordanos, del ejército jordano, acabar con Israel. Esto dio esperanza realmente de que la OLP podía hacer cosas grandes. Y buscaron crear una organización fuerte e independiente que luchase por los intereses de los palestinos en Karameh, Jordania, que era su sede. Pero esto acarrearía diferentes problemas. Y problemas para Jordania. ¿Por qué? Porque al final, cuando se instala la OLP ahí, tienes menor poder y control de Jordania en Karameh, ya que está instalada ahí la OLP. Hay un mayor número de ataques israelíes a Jordania, a Karameh, que era al final, en la teoría, una ciudad, una región de Jordania. También había la visión de Jordania como país inestable, país en guerra, en conflicto, que tiene a OLP en su territorio,
Por lo tanto se dio el prestigio de rey de Jordania, como un rey que no podía controlar su propio país. Y también se dio ataques de la OLP en territorio jordano a terceros. Estos terceros son aliados de Israel. La gota que colmó el vaso fue el secuestro de los vuelos internacionales y su posterior quemas de estos por la OLP. Al final eran vuelos que iban a Israel, de compañías occidentales. Lo que hizo la OLP fue coger estos aviones, secuestrarlos, liberar a los pasajeros y quemar los aviones. Esto al final fue un escándalo de que Jordania era de todo menos un país seguro, ya que ni siquiera podía controlar sus vuelos. Y se dio el Septiembre Negro. Perdón, había dicho que los aviones eran occidentales, pero no estoy seguro si iban a Israel. Creo que no iban a Israel, simplemente el hecho de que fuesen aviones de propiedad occidental, aliados de Israel, fue lo que hizo que se secuestrasen. Y se dio el Septiembre Negro, que fue que el ejército israelí atacó a la OLP y posteriormente los expulsó de su territorio, donde se asentarían en su segunda base, que sería Líbano, en Beirut. Al final, el futuro de Palestina estuvo muy ligado a la guerra civil libanesa, que se daría de 1975 a 1990. ¿Por qué? Porque la sede de la OLP pasó a Beirut, y con ella la llegada de muchos palestinos. Líbano es un país muy inestable, multiétnico, multirreligioso. Hay que decir que hay 16 religiones oficiales en Líbano para comprender su complejidad, y es que la llegada de la OLP vino con la llegada de palestinos, tanto refugiados como miembros de la OLP. Al final, Líbano es un país que tendrá alrededor de 5 millones de habitantes aproximadamente. La llegada de tantos palestinos cambia de manera automática la realidad del país, ya que es un país con poca población, muy multiétnico, que la llegada de refugiados hace que esa multietnicidad y ligera estabilidad se rompiese. Al final, Líbano hasta aquel entonces era controlado principalmente por los cristianos, ya que Líbano había sido una colonia francesa, sus aliados habían sido los cristianos, y una vez que habían salido habían dejado el poder a los cristianos. Al final, los cristianos eran parecidos en número a los musulmanes, pero como os he comentado anteriormente, a la llegada de palestinos cambió esto. Empezó a haber muchos más musulmanes que cristianos, y los musulmanes empezaban a pedir mayor gobernabilidad, mayor autodeterminación, poder tomar decisiones. Al final eran más, y los cristianos se agarraron al poder, no querían eso. Por lo tanto, la ligera estabilidad que mantenía a Líbano se rompió en 1975, dándose diferentes enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. Los grupos eran, en primer lugar, los libaneses musulmanes y la OLP contra libaneses cristianos, israelíes y sirios. Al final, israelíes y sirios eran enemigos, pero en ese momento Siria tenía bastante influencia en Líbano, y romper ese gobierno y traer otro, aunque sea musulmán, puede acabar con tu influencia. Por lo tanto, entró al conflicto apoyando a los cristianos. El conflicto se dio de la diferente manera. Israel quería entrar sí o sí en el conflicto. Obviamente en un inicio no estaba. ¿Qué hizo? Pues coches bomba israelíes entraban en Líbano y acababan con población inocente. De manera, entre comillas, anónima, pero se conocían que eran israelíes. Anónima, ¿por qué? Para tener al final un motivo de decir: hay una serie de coches bomba anónimos que han estallado en Líbano y a nosotros nos han atacado, por lo tanto tenemos que intervenir para defendernos, ya que al final lo LP es lo que hizo al ver coches bomba entrando y masacrando a civiles palestinos. Atacaron a Israel, y al final Israel ya tenía la excusa para entrar. Entró en Líbano masacrando a toda población directamente hacia Beirut. Una vez ahí, hizo un asedio, empezó a bombardear toda la región, intentando que entre esos bombardeos hubiese miembros de la OLP. Muy parecido a lo que pasa actualmente, que bombardea hospitales, mezquitas, centros de refugiados con la excusa de que ahí está Hamas o están determinados líderes. Pues pasó algo igual. Y se excusaría porque Estados Unidos le empezaría a pedir explicaciones de que se está masacrando a muchos civiles, miembros de la OLP. Ningún líder había sido
sido abatido, y Israel lo que dijo, algo así como que en estos momentos se sentía, como pasó en la Segunda Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, perdón, que se masacró muchos civiles en Berlín con la excusa de poder encontrar a Hitler y acabar con él. Pues ellos hacían algo parecido, acababan con civiles palestinos, civiles libaneses, con el objetivo de que entre ellos estuviesen algún miembro de la OLP, con suerte Arafat, pero no se consiguió. Ante tal masacre, la OLP intentaría llegar a un acuerdo con Estados Unidos e Israel, ya que Israel no iba a detener su ataque, ya que además Estados Unidos aportaba 1.400 millones de dólares anuales. Estamos hablando de un país que tenía una población, un PIB con un país desarrollado. No estamos hablando de un país que necesite realmente ese dinero, y además no está en guerra con ningún país. Está en guerra con una milicia y la mayoría de sus víctimas son civiles. Es como actualmente Estados Unidos le da dinero y armas para atacar civiles a un país que no necesita porque es una de las principales potencias militares. Entonces la OLP le dio 10 puntos para llegar a un acuerdo. ¿Dónde estaba la retirada de la mitad de su ejército? El fin de los ataques a civiles, la llegada de un ejército internacional que velase por la seguridad de los civiles, tanto palestinos como libaneses, una zona de protección entre Beirut Oeste y las tropas israelíes. Israel rechazó todas las condiciones excepto un punto, que fue que que la OLP abandonaría la región y que ellos respetarían únicamente que los civiles no fuesen atacados. La OLP aceptó, se fue de la región. ¿Y qué hizo Israel? Sabía que el ejército libanés iba a acabar con dos de sus principales centros de refugiados de palestinos, campos de refugiados, que sería Chatila y Sabra. Además le proporcionó armas, y el ejército libanés cristiano entró en Chatila, Sabra, y acabó con 1.300 refugiados. Estamos hablando de palestinos que simplemente estaban en ese campo de refugiados viviendo en condiciones muy malas, y lo que hizo fue coger y masacrar esos campos de refugiados y a todos los habitantes que allí había con, con armas israelíes, que la práctica es que no respetó el acuerdo. Finalmente la OLP abandonó el lugar y se estableció en Túnez. Esto fue un golpe muy duro, ya que estar en Jordania o el Líbano no está en Túnez. Al final, en Jordania y Líbano haces frontera con Israel, puedes hacer ataques directos, ataques terrestres, estás cerca, es una realidad muy distinta. Estás con refugiados palestinos en esa zona. En Túnez estás aislado, no haces frontera con Israel, muy lejos, llegan tarde las noticias. Pero en esta época Israel creó algo que sigue a día de hoy vigente, que es Hezbollah, ya que todos los milicianos que apoyaban en Líbano a la OLP se pasó a Hezbollah, y en ese momento nacía Hezbollah. En este tema hablaré sobre entre la paz y el conflicto, ya que es bastante contradictorio, ¿no? En un mismo título hablar de paz y conflicto. Pero es que en este contexto, mientras se estaba pactando por un lado la paz, se estaba dando el conflicto. Al final, tras el desastre de la guerra de Líbano, llevada a cabo contra la OLP, se dieron cuenta que era difícil vencer a Israel mediante las armas, mediante el enfrentamiento. Israel era una potencia militar de las mejores, con la mejor inteligencia, armas de última generación. Era muy difícil intentar, mediante el enfrentamiento, hacer que Israel se rindiese o vencerla o que cediese en algún momento. Por lo tanto, se intentó llegar a un consenso por primera vez en la historia. De manera paralela nacía Hamas por parte de los hermanos musulmanes. Ante este intento de la OLP de poder llegar a un acuerdo de paz, Hamas hablaba de conflicto. No se podía llegar a un acuerdo de paz con Israel. Al final era un enemigo natural, les había quitado sus territorios, había hecho refugiados a un montón de palestinos, había un montón de conflictos, había asesinado a un montón de palestinos. No se podía hablar de paz. Por lo tanto, Hamas sería la otra vertiente, que hablaría de conflicto.
Y en este caso, a diferencia de OLP, que como dije, da igual tu orientación, tu ideología, al final Hamas era principalmente islámico. Ahí sus principales integrantes tenían que ser musulmanes, ya que ellos hablaban de hacer una yihad contra Hamas. Y en este contexto se daría, como pone el título, la primera intifada, que se daría el 8 de diciembre de 1987, cuando un camión israelí chocó con dos furgonetas de obreros palestinos, acabando con esos palestinos. Se dio protestas, que los israelíes respondieron, y se fue elevando los conflictos hasta que directamente se dio la conocida como Primera Intifada. Un conflicto caracterizado porque el ejército israelí atacaba a los palestinos con armas de última generación y los palestinos respondían con principalmente piedras. Y el conflicto se saldaría tras 6 años con 1.300 muertes de principalmente palestinos. Y en ese momento, de manera paralela, se estaba dando la paz en un tiempo de conflicto con los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo se llevaron a cabo en Madrid, donde estuvo presente Israel, Líbano, Siria, Egipto, Palestina con una representación jordana, ya que Palestina no era, al final era un estado no reconocido, por lo que fue con una delegación jordana en representación de Palestina, y España, donde fue el anfitrión. España era la que se dio en Madrid, y sus patrocinadores principales fue Estados Unidos y la URSS, que velaban más o menos como una especie para, en primer lugar, que sus intereses permaneciesen, aunque la URSS realmente en esta época estaba pendiente de otras cosas, y para de alguna manera poner la voz de nosotros queremos que se dé dicha conferencia y velamos porque se les llega a un acuerdo, que principalmente su valedor fue Estados Unidos, ya que en las actas sale Estados Unidos y la URSS. La URSS en esta época tenía mayores problemas que estar pensando en esto. Y ahí se dictó que no se llegó a un acuerdo, pero fue una especie de mentira. ¿Por qué? Porque sí se llegó a un acuerdo, pero se quiso plasmar años después para hablarlo con sus dirigentes, ver la opinión pública que podría pensar, si se podía llevar a cabo, y se llegó a los acuerdos de Oslo en 1993, 2 años después. ¿Qué se dio? En primer lugar, un reconocimiento mutuo, el control israelí de las fronteras y la política exterior, que al final tener la política exterior sigue siendo un país colonizado, ya que la mayoría de países colonizados se llegaron a pactos de que el país controlase su política interior, pero la colonia controlase la política exterior, que es el acuerdo que se llegó con la OLP, la creación de la Autoridad Palestina, que fue un gran hito, ya que Palestina podía tener reconocimiento internacional, y la autonomía palestina, que mandaría en partes de Cisjordania y la Franja de Gaza. No tendría control ni en toda Palestina ni siquiera en toda Cisjordania. En partes de Cisjordania y en la Franja de Gaza. Son a los acuerdos que se llevó en los acuerdos de Oslo mientras se estaba dando gran parte de la primera intifada. Ahora pasamos a la segunda intifada, del 2000 al 2005. Se iniciaría con algo que pasa muy a menudo actualmente. Ariel Sharon visitaría Jerusalén, los territorios reconocidos como palestinos. Los palestinos, en modo de protesta, apedrearían el muro de las lamentaciones judío, y aquí se daría la ocupación israelí de diferentes territorios, principalmente en Cisjordania, y nacerían los enfrentamientos. Nacería la segunda intifada, que se caracterizaría por lo mismo. El ejército israelí atacaría con un ejército muy moderno y los palestinos responderían con piedras. Y se crearía también el muro de aislamiento que tenéis en la imagen, que lo que hacía que era dividía la Cisjordania israelí y la Cisjordania palestina. Y dentro de Cisjordania israelí aparecerían dentro de ese muro territorios palestinos que luego serían ocupados por colonos, que lo estamos viendo actualmente. Y al final diferenciaba como mi territorio, tanto el israelí como el que te voy a ocupar,
de tu territorio mediante una barrera. Al final Israel tiene barreras en todos lados, tiene una barrera en la Franja de Gaza, la división con Siria, hay una barrera entre Israel y Siria, en los montes del Golán, otra barrera que divide Siria del Líbano, la que estamos viendo ahora de Cisjordania, que actualmente sigue. Al final los muros son su principal medio para dividir. Y en esta segunda intifada se daba una dura represión con más de 3.300 palestinos muertos en 5 años. Y al final también se daba reconocimiento de Palestina, que tendrá mucho que ver con la diapositiva siguiente, que es la guerra contra Gaza, que es una especie de, mientras te estoy haciendo la guerra, masacrando civiles, masacrando niños, te doy especies de migajas de reconocimiento que en la práctica no valen de nada, pero bueno, así cae un poco a la opinión pública. En el exterior tengo una imagen de que bueno, que estoy también hablando contigo, reconociéndote, y las reconocieron fueron el 23 de octubre de 2011 se aceptó como miembro de la UNESCO. Ya ves, a Palestina lo que importa ser o no miembro de la UNESCO. El 29 de noviembre la ONU reconoce a Palestina como Estado observador, no miembro de las Naciones Unidas, que es como que te invitamos, pero no va a valer para nada, no vas a votar, no vas a tener opinión, simplemente va a llegar una delegación, se va a sentar, va a mirar lo que hacéis y se vuelve, no vale para nada. El 17 de diciembre de 2014 los eurodiputados votaron por abrumadora mayoría a favor de reconocer en principio el Estado de Palestina, que reconocer en principio el Estado de Palestina no vale para nada porque no reconoces el Estado de Palestina. Y por último, Palestina reconoció a la Corte Penal Internacional y firmó el Estatuto de Roma, que también, entre comillas, viene bien a Palestina ya que se integra en más organismos, ya que le permitió y le habilitó presentar crímenes contra la humanidad que estaba llevando a cabo Israel contra Palestina, pero que luego al final estos crímenes ni se reconocen ni se hace nada. Por lo tanto, tampoco valía mucho pertenecer a la Corte Penal Internacional, y mientras tanto lo que se estaba haciendo era masacrar a la población de Gaza. En el 2006 Hamas gana las elecciones con mayoría absoluta reconocida de manera internacional, ya que estuvieron organismos internacionales, pero esto fue uno de los principales, digamos, marcha atrás de Palestina, porque al final dividías Cisjordania de Gaza para siempre, y en 2006 tendría mayoría absoluta reconocida internacionalmente, pero serían las últimas elecciones, ya que no se darían más elecciones. Actualmente llevamos años sin tener elecciones en Gaza. En ese año la población quería que les gobernase Hamas. Actualmente no se sabe quién quiere que les gobierne. En 2008 Israel lanza una invasión a la Franja de Gaza que deja 1.314 fallecidos, que os hablo de estas migajas que luego les dan ciertos reconocimientos para intentar minimizar esto, como actualmente, a lo mejor cuando acabe el genocidio que estamos viviendo, pues se hace algo, se reconoce de alguna manera, o por primera vez en la historia, no sé, países como España o Irlanda les reconocen o les integran en algún organismo que en la práctica no va a valer para nada, para intentar minimizar toda la masacre que estamos viviendo. En 2008, como os dije, dejó 1.314 fallecidos. En el 2012 se da un intenso bombardeo durante varios días en la Franja de Gaza, que deja 100 fallecidos. En 2014 otra invasión, en este caso 2.310 fallecidos. Y en el 2021 un conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, que intercambiarían bombardeos, deja 253 fallecidos, que al final, como veis, son números, un número más elevado, más bajo, pero al final son muertes, gente inocente, familias destruidas, una ciudad que no puede descansar ya que en cualquier año puede ser atacada. Y la situación de la Franja de Gaza la podéis ver en la imagen de la derecha, que es de una revista portuguesa, de ahí, pero se entiende bastante bien. Al final, marítimamente están bloqueados. De manera terrestre hay una barrera, hay como una zona de nadie, que no pertenece a nadie, como pasa en Corea del Sur y Corea del Norte, que entre medias una pequeña franja que no pertenece a nadie.
Luego hay torres de vigilancia y un muro que está subido hacia arriba, evidentemente, y hacia abajo por si a alguien se le ocurre excavar e introducirse en Israel. Y en la imagen se ve bastante bien, que está bastantes metros por abajo del suelo, y una torre de vigilancia constante para que no salga nadie. Estamos hablando literalmente de una cárcel de 365.000 kilómetros cuadrados donde viven entre 4,3, 4,4 2,3 y 2,4 millones de personas. Seguramente la mayor cárcel que existe actualmente. Y además, todo, la electricidad, el agua, alimentos, llega si Israel quiere. Si no, no llega. Y otras fuentes como puede ser, por ejemplo, petróleo y demás, totalmente controlado por Israel. Bueno, y hasta aquí el fin del pequeño curso. Al final creo que es importante también dar una serie de claves para poder comprender el conflicto, porque al final narrar esto nos tiene que llevar a sacar una serie de conclusiones que nos pueden ayudar a comprender mejor el conflicto. Por eso yo he querido rescatar concretamente 5 claves que creo que son interesantes para comprender el conflicto y para comprenderlo en vías al futuro, ya que toda la historia que habla de un conflicto pasado tiene que tener como objetivo también poder entenderlo en vías y con una visión al futuro. La primera clave es poder comprender que lo que está sucediendo en Palestina es nada más y nada menos que un proyecto colonial. Al final, cuando se habla en los telediarios, en los periódicos, revistas, entre personas, nunca se habla de colonialismo. Cuando estamos nada más y ante menos que un proyecto colonial, como pudo ser el de Argelia, el del Congo, el de Pakistán, la India, el país que queráis. Al final estamos en un proyecto colonial que además inicia en el momento en que inician diferentes proyectos coloniales, pero que sigue vigente a día de hoy. Y no os lo digo yo, os lo puede decir uno de los principales modelos o visionarios sionistas, que en 1917 dice: nuestra idea es que la colonización de Palestina debe, en plan, habla de que ya no te dice que nuestra idea es colonizar, no, ya está hablando, dando por hecho que está colonizando Palestina, porque dice que la idea es que la colonización ya da por hecho que está colonizando Palestina, y quiere hacerlo mediante 2 vías: tomar los asentamientos de la tierra de Israel, que menciona él, que como veis en el mapa, el conocido mapa de que cada vez se ha ido tomando más y más territorio Palestina, reasentado por judíos, donde queda la franja de Gaza, en teoría, ya que como hemos visto en la diapositiva anterior, está totalmente controlada por Israel, lo único que tiene Palestina es que hay palestinos, y Cisjordania, que progresivamente se están reasentando colonos en territorio cisjordano. Y en segundo, el reasentamiento de los judíos en territorios al lado, árabes, que como veis en las estadísticas de abajo, cada vez hay más inmigrantes. El número sube de 1990 al 2020, ha habido más de 2 millones de desplazados. Una auténtica barbaridad. Y su reasentamiento está en países que no es Palestina. Jordania con 2 millones, Siria medio millón, más de medio millón, Líbano casi medio millón, Libia 300.000, Egipto 135.000 y decenas de países más donde se están reasentando los palestinos, que nos explica que el proyecto colonial que se inició en el primer congreso sionista en Suiza se ha llevado totalmente al pie de la letra. Es un plan que se ha llevado con éxito, tal cual, que es la colonización de Palestina. Entonces hay que empezar a hablar de colonización siempre que hablemos de esto. No es ni un conflicto, no, es un plan colonial que se ha llevado casi a la perfección. Por lo tanto, es propio hablar de colonización palestina y hay que empezar a tratarlo como una colonización. La segunda clave es los palestinos, el pueblo que no se puede someter. Al final, todos los procesos de colonialismo se han llevado mejor o peor, pero el 99% se acabaron colonizando. Palestina
No. Incluso Estados Unidos tiene una larga historia de intervenciones en Oriente Medio, la conquista de Afganistán, que bueno, Afganistán es Asia Central, no Oriente Medio, pero esto juega en esa esfera. La victoria de la guerra del Golfo, el derrocamiento de Gaddafi, la guerra contra ISIS, todo aquello que quiso hacer Estados Unidos, tanto como principal, principal agresor o protagonista de un conflicto, como yo que sé, la conquista de Afganistán, como en aquellos que ha participado como aliado, como el derrocamiento de Gaddafi, se llevó a cabo. Con Palestina, no, Palestina sigue resistiendo. Y esto muestra que al final muchos políticos estadounidenses le han llevado a decir cosas irreales, como Newt Gingrich, que yo voy a decir, creo que se han inventado un pueblo palestino que de hecho es árabe, haciendo alusión de que hay palestinos y que son árabes. ¿Por qué? Porque mediante la violencia no han conseguido que desaparezca. Entonces intentan conseguirlo mediante palabras. Mike Hackberg dijo que en marzo de 2015, una vez que visitó Palestina, en realidad eso de los palestinos no existe. Cuando es ilógico que un político estadounidense diga cosas como eso. Eso demuestra que los palestinos siguen resistiendo. No se ha podido conseguir. Entonces hay que darle ese mérito al pueblo palestino que aún sigue resistiendo. A la mayor potencia del mundo, a la que nadie se ha resistido. Tenemos casos concretos, como lo que sea, ahora me viene a la cabeza la guerra de Vietnam, por ejemplo, casos muy concretos donde Estados Unidos no pudo llevar a cabo lo que quería, pero al final estamos hablando de un pueblo que no tiene un ejército, que son solo población, que se está resistiendo a dicha potencia de Estados Unidos, que ayuda en gran medida a Israel. La tercera clave, tampoco creo que hay que ser mirarse un poco el ombligo cuando hablamos, en el sentido bueno de la palabra, en cuanto hablamos de este conflicto, ya que al final los palestinos o la política palestina tiene cierto deber, ¿no? Al final, estos últimos años, cada vez que se ha tomado una decisión, tanto por Hamas como por Fatah, desde mi punto de vista ha sido erróneo. Tenemos a la franja de Gaza, Hamas, que lo único que sabe hacer es crear conflicto atacando a Israel, que muchas veces suelen ser planes que van más integrados en un plan global junto a Irán, Siria, ya que Hamas al final está influenciada y le vende las armas, le da apoyo, es Irán. Y por otro lado tenemos a Cisjordania, gobernada por Fatah, que yo creo que lo que hace principalmente y sus principales hitos es darse un paseo por países que principalmente no reconocen, hablar de temas que no llevan a nada y quedarse en la situación en que está. Al final creo que no entra en la cabeza de nadie pensar que enviar a miles de milicianos a masacrar a civiles israelíes y bueno, encarcelar y hacer rehenes a población israelí puede acercar más a la liberación de Palestina. Yo creo que directamente lleva a un conflicto con Israel y la respuesta que tenemos es lo que estamos viendo actualmente. Yo creo que debe pasar, en primer lugar, por una idea, un proyecto más complejo. Unas bases que pueden darse para llevar, no a la creación de un Estado palestino, pero unas bases que puede llevar a acercarse a esa creación de Palestino. Ideas mucho más complejas, ideas más creativas, contar con mejores aliados, nuevos aliados, otros aliados, tener unión con la otra parte. Por ejemplo, Cisjordania, más de lo mismo. Lo que hace es darse paseos en diferentes partes del mundo. La mayoría son en países que no les reconocen, mientras Israel siga asentándose en territorio cisjordano, donde cada vez tenemos menos territorio cisjordano palestino y cada vez tenemos más territorio cisjordano israelí. Yo creo que pasa por ideas mucho más complejas, nuevas, renovadoras. Tenemos al final ideas muy ancladas en el siglo pasado que siguen siendo las mismas y nos falta esos grandes teóricos, políticos que vienen con ideas nuevas, ideas frescas que nos ayuden a poder plasmar nuevas ideas. Y yo creo que lo primero pasa por un acercamiento entre la Franja de Gaza, Hamas, y Cisjordania, Fatah. No digo para llevarse bien o para crear proyectos comunes, pero un inicio de entendimiento, entender que al final los dos buscan lo mismo, que es la liberación e independencia de Palestina, y es
un buen inicio para intentar acercar posturas, pero por desgracia estamos lejos de que haya un acercamiento y que esos proyectos que parecían poder servir en el siglo pasado no se cambien para proyectos que vayan acorde con este siglo y que vayan acorde con realmente conseguir una solución. Y esto va en relación con el contexto actual. Actualmente vivimos en un contexto cambiante que no se había visto desde hace años. Una realidad distinta. Al final se está dando la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos. Países como Arabia Saudí, Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait estaban muy acorde a la política estadounidense, 100% acorde a ella. Actualmente está cambiando, están entrando nuevos protagonistas, está entrando Rusia, sobre todo China. Entonces hay que buscar nuevos aliados. Nuevos discursos se están dando en países como Europa, por ejemplo, España, Bélgica, Irlanda. Están a favor de la creación de un Estado palestino y están llevando a cabo nuevas políticas. Y es ahora donde hay que intentar crear lazos con esos países. No cuando acabe el conflicto, no con las mismas ideas de reconocerme simplemente, no, con ideas nuevas, renovadoras, que al final cuando estés con un gobernante no sepa cuál va a ser tu discurso, sino algo atractivo, algo que le pueda hacer estar más acorde a tu discurso. Y obviamente no hablo de directamente cambiar la política, ofrecerle, yo que sé, algo sin lógica, no, poco a poco ir cambiando el discurso, porque la realidad es que el Fatah no cambió el discurso desde hace años. Por ejemplo, estaba hablando de la llegada de nuevos protagonistas como China, que es uno de los principales inversores, que está cambiando la realidad, como la paz entre Arabia Saudí e Irán, que hace 2 años era impensable y ahora hay un acercamiento. El bloque de los BRICS, que está apareciendo en Oriente Medio, cambiando la estructura económica hasta entonces vigente, ¿no? Que era la de Occidente y Estados Unidos. Apareció un nuevo bloque que no solo quiere imponer su modelo económico, sino también integrarte en su modelo. Por eso está Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Irán y Egipto integrados en este bloque, que al final está comenzando, pero el futuro puede ser bastante interesante y cambiar la retórica que había hasta el día de hoy en el conflicto. Luego también es importante que Hamas y Fatah con bloque unido, porque muchas de las propuestas se dan con bloques independientes y pues se da el rechazo. Muchos países no quieren que se les vea ligado con Hamas, otros países no quieren, no ven en Fatah algo realmente serio porque al final están quitando territorios, tiene una parte del territorio que lo gobierna otro, por lo tanto hay que ser inteligente y mover en este contexto cambiante, cambiar tú también. Y por último, hablar de la clave de la historia, ¿no? Por ejemplo, porque estamos hoy aquí dándote un curso sobre la historia de Palestina, sobre la historia del conflicto, de por qué ha nacido, de por qué de su origen, de cómo nace, porque la historia al final también es importante. Al final la historia es un modelo que te hace ver la realidad. Y una vez que comprendes la realidad, ya puedes actuar. Si no comprendes la realidad, si no tienes el conocimiento de esta realidad, no puedes actuar. Hoy ves este curso y mañana si escribes un artículo, si te manifiestas, si hablas con tus amigos, sabes dirigir tu argumentación. ¿Por qué? Porque entiendes lo que está pasando. Al final Israel ha comprendido muy bien esto, por eso desde años está intentando cambiar la historia, de dar, por ejemplo, el inicio muchas veces de historia de Israel no se da aquí. Si te lo cuenta alguien a favor de Israel, te empieza a hablar de la antigua, te empieza a hablar de la Torá, de la región del Canaán, como si hubiese un hilo conductor que ligase esa historia con la historia actual. Y eso lo ha comprendido muy bien Israel. Por eso David Ben Gurion en su día dijo: debemos hacer todo lo posible para garantizar que los palestinos no regresen, por lo tanto, los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. ¿Qué ha pasado? Los viejos morirán y estamos luchando porque los jóvenes no olviden y efectivamente no están olvidando. Y es por eso importancia de cursos como este, porque al final los jóvenes y no tan jóvenes no tenemos que olvidar, tenemos que recordar, hablar de ello, intentar luchar para que esta historia se conozca. Y está funcionando, ya que por ejemplo
En países como, voy a poner el ejemplo de España, que no tiene al final ninguna conexión con Palestina. Si todo el mundo estuviese callado, a nadie le importase esto, España no tiene ninguna intención seguramente de intentar apoyar X decisión, intentar llevar a cabo X votación. ¿Por qué está dando? Porque al final la población no olvida y la población reclama y exige soluciones. Por eso es muy importante cursos como el que hemos dado hoy. Por último, hablamos de la biografía. Al final normalmente se muestra una biografía y ya está, pero a mí me gustaría comentarlo un poco, ya que son, por ejemplo, los dos primeros libros. Yo creo que tanto la cuestión palestina como el orientalismo, que seguramente conocéis uno o los dos, son las bases, yo creo, para conocer este conflicto y para mirarlo con un punto de vista distinto, ya que un conflicto como este, puramente oriental, se ve muchas veces desde una visión puramente occidental, que es muy contradictoria, ¿no? Y el orientalismo te da la visión de verlo de un punto distinto, toda la historia y la geopolítica de Oriente Medio, y la cuestión palestina te da lo mismo ver desde un punto de vista distinto, concretamente la cuestión palestina de Edward Said, que es uno de los principales referentes, ¿no? de esta visión. Luego el siguiente, el último, voy a pasar al último, ¿vale? El de Rashid Khalidi te da una visión de todo el conflicto palestino. Desde el inicio, que es más o menos donde empezamos, empezado un poquito, puede ser antes, haciendo mención a Europa, él no, hasta donde recuerdo creo que no lo hace, y habla de conflicto tras conflicto y te va contando todo lo que sucede. Muy interesante porque él vive muchos de los acontecimientos que narra. Por ejemplo, la guerra civil libanesa, cuando sucede está en Líbano, por lo tanto tiene una visión directa de lo que está sucediendo y muchas veces te dice, pues hoy he ido con mi esposa, no sé qué, nos hemos ido a refugiar en tal sitio, entonces te da una visión muy directa. Y los tres siguientes libros te dan puntos concretos de lo que quieras entender, de puntos dentro de este conflicto, obviamente. El del lobby israelí y la política exterior estadounidense te da esa visión de ver tan ligado la política exterior estadounidense con la de israelí, donde la política exterior estadounidense está llevada en muchos términos por israelíes, en la economía porque hay tanto interés en apoyar a Israel, porque la economía gira en torno en Oriente Medio a Israel, entonces te da una visión bastante interesante. Y Ilan Pape en sus dos libros te da una visión distinta del conflicto palestino, que en vez de tratarlo como un conflicto, se puede tratar como una limpieza étnica, como un genocidio, mediante que te da 3 mitos, en los libros te da 10 mitos sobre lo que se habla de Israel en comparación con la realidad. Y bueno, hasta aquí el curso. Espero que haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis comprendido un poquito más la situación que estamos viviendo y el por qué se está viviendo y cómo hemos llegado hasta aquí. Así que bueno, yo soy Ridwan, me despido y espero que nos volvamos a ver pronto y que haya sido de vuestro agrado. Salam.